Ya, Carola, entonces ahora vamos a retomar del 2011 con Especie Sola, que dices tú que era una obra súper bonita y desafiante y muy difícil en términos de la ejecución. Destacas el nivel de profesionalismo en todo. Entonces yo te preguntaba acerca de la exigencia que hay técnica que a ti te agrada, tú dices. Entonces me interesaría que me dijeras por qué te agrada esa exigencia técnica. La técnica en sí es un desafío a tu cuerpo y tus posibilidades. En el fondo, ¿qué más podría lograr con el movimiento? La técnica no es, en el fondo, la técnica no es que la punta de pie o la parte alta, sino que había tantas combinaciones de movimiento y tenías que estar tan concentrada que el cuerpo, todo, cada vez que ensayábamos era un desafío en realizarlo. Y a su vez tenía un trabajo emocional con la forma y la construcción de la obra que era agotador y alucinante. Era muy entretenido y muy desgastante bailarlo, y al final cada vez que tú lo bailabas es sentirte para que lo bailabas de nuevo, siempre se encontrabas una forma distinta a como lo hiciste antes. Podías perfeccionarlo de nuevo, podías lograr otra cosa con el movimiento, podías tener más fuerza, y también estaba muy ligado con la interpretación, no era solamente esta técnica corporal, era una técnica también interpretativa que estabas logrando y que estaba cada vez así, sintiendo que era más fuerte en mí, que podía lograr cosas que no me había imaginado antes, que estaba cada vez más involucrado el movimiento y mi espíritu en esta obra. Y era muy grato. Y además mencionas acá que la obra era hermosa y la gente, el público, salía llorando después de verla. Y yo no entendía por qué. No, la gente se emocionaba. Realmente nos pasaba que cuando saludábamos y después nos venían a saludar en el camarín, gente llorando, gente decía que se emocionaban, que les había tocado algo en lo personal, que se habían sentido conmovidos. Y realmente no entendía por qué se sentían. Yo no sentía que era una obra triste, al contrario, pero ellos se sentían absolutamente desbordados de emociones. Y creo que la exigencia tanto técnica e interpretativa puede ser una explicación, se traspasaba al público. Esa era la labor también del intérprete, que lograba, nosotros éramos 4, esa energía que se traspasaba, más los músicos que estaban en escena. Pero la gente realmente salía conmovida y emocionada. De abrazarte, de decir, no sé por qué lloro tampoco, pero sentían, sí, principalmente pena, como una sensación emocional de tristeza de lo que les conmovió en sus vidas, o un recuerdo, no sé. Había muchas cosas que nos contaba y nos decía la gente que la vio y que se conmovió y lloró por eso. Acá tú mencionas también el hecho de poder dedicar, o sea, como dices que hay profesionalismo en todo, a diferencia de otros montajes donde los intérpretes a veces tienen que cumplir más roles. Acá puse multifuncionalidad versus especialización. No sé si el término más exacto, pero en el fondo te acomoda a ti como intérprete solo tener que enfocarte en una función, o te gusta también tener que participar en la producción, en el vestuario, maquillaje. ¿Qué, ¿Cómo lo ves tú? En lo personal, me gusta más especializarme. En fondo, la multifuncionalidad no está mal, creo que uno tiene que aprender y hacer de todo cuando uno está trabajando en esta área, o en las áreas artísticas o arte escénica. Pero me gusta especializarme. Alguien se tiene que hacer cargo de cómo me voy a vestir, no es una preocupación mía. Yo me pongo lo que me digan. Entonces, si alguien está pensando cómo tiene que verse la obra, yo estoy dispuesta a que me pongan lo que quieran, pero en el fondo lo que yo estoy pendiente y me gusta abocarme cuando estoy en una obra, sobre todo con el nivel de exigencia de Especie Sola, es solamente bailar Especie Sola. No preocuparme en cómo voy a difundir. Yo puedo ayudar a la difusión, de pegar el afiche, pero no todo ese trabajo. Prefiero estar buscado en ensayar y seguir trabajando en lo que me convenía en este momento, que era bailar Especie Sola.
Además, el 2011 empiezas a trabajar en la Escuela República de Uruguay con los kinder a séptimos. La educación artística es vista solo como una actividad recreacional dentro del plan curricular. La educación artística es un plan formativo que puede apoyar en distintas áreas curriculares. No es que la danza sane, sino que sirve para hacer una educación integral. Y aquí tú cuentas cómo en los colegios, cuando se dan estas pruebas SIMSE, ¿no es cierto? En el caso tuyo, se interrumpían la clase y sacaban los alumnos de las clases de danza. ¿Crees que has avanzado desde que tú saliste egresada de la universidad, de cómo la educación en los colegios perciben a la danza en su rol educativo? ¿Crees que ha cambiado eso? Muy poco. Creo que tenemos mucho más que antes, tenemos mucho más logrado y ganado, pero todavía se ve como un trabajo decorativo, algo que puede servir para hacer, claro, para el numerito, para las cosas para dentro del colegio. Pero todavía cuesta que los colegios vean que la danza o el trabajo educativo a través del movimiento o la danza educativa puede ser un gran aporte para los niños y niñas y los jóvenes. Eso todavía no está integrado, creo que integra un trabajo en conjunto con los educadores y los educadores artísticos. Siempre hay planes y programas que tiene el Ministerio de Educación, pero siempre tenemos planes y programas que son cortos, no son a largo plazo. Y los talleres siguen siendo talleres que estamos exigidos por ciertas normas, que están en fondo no se integra con las otras áreas educativas y son solamente para los niños para que pasen un buen rato, que está bien, tienes que seguir ese espacio, pero se tiene que integrar en qué podemos aportar en un trabajo colaborativo. Yo estoy muy afortunada con el colegio que trabajo ahora, San Paul, que con los kinder son parte de la malla curricular. Es importante que kinder tenga que incorporar que yo les hago. Pero con las otras escuelas, y sobre todo las escuelas públicas, no se piensa en cómo podemos nosotros trabajar en forma más colaborativa con ellos. Hay casos que sí, pero la mayoría no estamos muy integrados y cuesta a veces mucho entrar en colegio. El 2013 nos ganamos un fondar para crear Primer Gesto con Carmen Bellá. Se crea la trilogía. Era exigente técnicamente como la anterior, Primer Gesto, donde el público, ¿no es cierto?, era muy expresivo con ustedes, pero no emocionaba tanto a la gente. El intérprete, como intérprete, dice que esta era una obra más mental que física. Si me distraía, me perdía. Tenía que contar en forma precisa y saber dónde ubicarme en el espacio para que ocurriera lo que venía. ¿Por qué crees que esta obra no emocionaba de la otra forma? O sea, No tengo una, no sé por qué no tenía esa forma. Emocionada, pero no al nivel de las lágrimas como la otra. Tenía un trabajo, no sé, el primer gesto era mucho más espacial. Realmente no sé qué es lo que tiene una y la otra. A mí, eso como lo personal, me gusta mucho más bailar el primer gesto. Tenía un desafío, era una acción, era súper entretenida, donde ubicarse, donde correr, era mucho más dinámica en mi forma de ver, como la sensación que tenía yo como intérprete era más fuerte, pero no tenía ese nivel de emoción. No sé, no te podría decir porque no creaba ese nivel de sensación que tenía la gente al emocionar. aquí hay algo que no cuadra. A ver, dice, nos ganamos el fondar para crear Primer Gesto o Primer Gesto es la anterior. ¿Cuál es esta entonces? Porque aquí dice Ese Primer primer Gesto. gesto, La la otra anterior. especie sola. Ah, perfecto, ya, entonces aquí yo tengo un error, anoté mal, entonces aquí tengo que corregir. Es Ah, especie sola. Ya, la anterior era especie sola, que es la que más yo no me he dado cuenta. emocionaba. Ya, entonces Sí. yo me acabo de dar cuenta por eso. Ya, entonces la anterior era especie sola y en el fondo que generaba mucha emoción y en este primer gesto hay una diferencia que
al público en el fondo conectaba, pero no con el nivel del otro. Perfecto. Entonces aquí, para el público, voy a corregir eso, que debería decir especie sola. No, bueno, pero los errores son eso. Se puede corregir todo. Luego, dice, junto a Marisol Clares empezamos con Puerto Danza, hicimos fondos de perfeccionamiento, en que participaron Carmen Bellat, Teresa Alcaíno, y se hicieron grupos de trabajo. Presentamos los talleristas en el Festival Puerto Danza en el Teatro Pascal. Eso fue 4 años. Sí, tuvimos un festival bien bonito, que ahora no trabajamos en Puerto Danza. Y eso fue todo autogestionado. Y pues a raíz de este perfeccionamiento y que salimos de... Y aquí empezamos Arci, definitivamente, dejamos el espacio y nos empezamos a trabajar en nosotras solas. Y el Teatro Pascal nos abrió una puerta muy bonita, porque ese teatro es un teatro súper chiquitito que está en la zona puerta y una zona también peligrosa. Y empezamos a hacer este festival y estos talleres y abrir las puertas a los otros talleristas y crear este festival que se nos llenaba, un teatro chico, entonces nos llenábamos de gente, pudimos dar la posibilidad a los talleristas mostrar sus propios trabajos y también para hacer discusiones de sus talleres, para seguir trabajando. Nuestros colegas hasta el día de hoy. Entro a trabajar en Recoleta. Dirigí el elenco de danza de la Corporación Recoleta entre el 2013 y el 2018. Hicimos obras muy bonitas, inauguramos plazas, fuimos a festivales escénicas, con el alcalde Daniel Jadwe. ¿Tú crees que el hecho de que Daniel Jadwe tenga algún interés o... no es muy común que los alcaldes le den énfasis a la danza, ¿o sí? ¿En tu experiencia cómo ha sido? Es que en el fondo el alcalde es bailarín. Entonces creo que tiene esa complicidad o le gusta más o quiere trabajar eso mismo porque él hace danza, ¿verdad? De Palestina, pero él trabaja a través de la danza, entonces conoce y nos reconoce con ese persona, con lo que significa la disciplina de bailar. Entonces toda la idea del proyecto Recoleta o elenco Danza Recoleta que ahí trabajé con la Paula, era como nosotros a través de la danza podíamos trabajar con jóvenes y también rescatarlo de un lugar complicado que es Recoleta, con lo bueno y lo malo. Y a través de eso como el municipio, y en este caso el alcalde, podría utilizarnos como una forma de demostrar hay un grupo de danza, demostrar que no solamente se baila en septiembre cueca, pues me decía el alcalde, que no podemos bailábamos a la primavera, o podríamos trabajar a través de movimiento y integrar más jóvenes, alegrar a la gente, que los chicos se sintieran, y los chicos y chicas se sintieran que son un elenco. Entonces, como elenco, ellos eran el grupo de danza que trabajaban en una obra, en una secuencia o en una estructura donde se presentaba, se desmontaba, y era un trabajo muy profesional. Y ellos jugaban con eso y tenían su espacio, su tiempo, su escena, y en eso el alcalde fue pensaba mucho en eso. Esto se trabaja a largo plazo, pero era muy interesante como él compartía el trabajo del elenco, lo que significaba el elenco de danza, también como el elenco de teatro, que no digo que solamente de danza, pero también trabajaba con esa idea y era más fácil llegar hasta él porque él también trabajó en danza o en el escenario. Horizonte Sostenido, 2015. Es una relectura de la obra de Carmen Bellat, El pez, que junto con Rocío Rivera dice claro, junto a Rocío Rivera, desafío a nivel profesional como coreógrafa. A ti en lo personal tú dices que te encantó la obra, Carmen no, que la encontraba lenta. Y aquí tú destacas que me gustó eso de darle un giro a la forma de componer, de tomar decisiones de qué escenas iban.
Aquí tú asumes un rol como coreógrafa, ¿no es cierto? Pasa el intérprete a ser una persona que va de alguna forma a modificar la creación, y en este caso, además, una creación que es hecha de otros. ¿Cómo fue esa experiencia? Ay, fue muy entretenida. Además que fue un trabajo, con la Rocío trabajamos súper bien, o sea, fue como estructurar esta obra, darle un sentido, darle un cuento, darle qué herramientas vamos a utilizar, qué teníamos la estructura del pez, pero qué más le íbamos a añadir a la forma, porque el trabajo metodológico de la Carmen de composición utilizábamos el mismo, pero ahí nosotros con ese sistema o esa metodología construíamos lo que nosotros queríamos construir en conjunto. Entonces, agarrar ciertas cosas, cómo se componían el trabajo del espacio y la espacialidad, bajo o en conjunto, pero sí bajo nuestra dirección, hizo un trabajo muy bonito, a mí me gustó mucho Horizonte Sostenido. Y nos hizo un desafío muy grande, porque estar adentro y afuera, trabajar con dos intérpretes más, la parte musical, porque siempre se trabajó con los músicos en el escenario y ellos creando al mismo tiempo, se hizo muy interesante. Entonces, cuando Carmen no le gustó, digo, bueno, puede ser que no le guste, a lo mejor ella lo habría hecho de una manera distinta, pero esta fue nuestra mirada con Rocío. Y esta mirada es súper válida. Nosotros quisimos sacar los hilos, no poner. El 2018-2019. Me presentaron la idea de ser coreógrafo de un proyecto Fondar. La obra se llamaba 50 años por la cresta del mundo. Dirigía Enrique Saldes. Y yo en la dirección coreográfica. Llamé a Carmen Bechat para decirle que me quedaba mejor el rol de intérprete que el de coreógrafo. Carmen Bechat me paró el carro, ella fue muy generosa y apoyadora. Me dijo que me tirara a los leones. Eso fue. Tenía mucho miedo, sentía que era un caballo muy grande para subirme. Entonces, después de Horizontes Sostenidos, que trabajamos con la Rocío, necesitaba como alguien más que me tirara, pero tirarme yo solita me daba un poco de susto. Y por eso, claro, el llamar a la calma fue lo más aclarador que tuve. En el fondo fue como ya el vamos, sentirme apoyar, como la mano, el empujón para que tú puedes, dale Carola, tú puedes hacerlo. Y lo hice. Pues. La Carmen no lo ha visto, qué pena, pero ¿Qué te preocupaba o qué te daba miedo la relación con los intérpretes, el juicio del público en tu rol de coreógrafa? ¿Con quién era ese diálogo más duro que en el fondo te hacía un poco dudar de si eras capaz o no? yo creo que Nicolás Público era capaz que se podía crear algo. Además que yo también tenía todo un trabajo, yo llevo tantos años trabajando con la Carmen que también era una cosa que era mía, de la Carolina Escobillana. ¿Cómo trabajo sin que sea algo que sale desde mí, no desde de la intérprete coreógrafa, la intérprete de Carmen? Esto parte desde mí misma. Era todo lo que he aprendido y es como, yo puedo esto hacerlo solo, siempre voy a tener, ahí se pasa algo muy loco porque siempre he tenido este trabajo, ¿dónde empieza la Carmen y dónde empiezo yo? ¿Dónde tenía la Carmen y empiezo yo? Me he encontrado cuando creo, tengo las manos de la Carmen, entonces son mis manos o la mano de Carmen. Entonces, el tanto años intérprete desde la Carmen, a veces empecé a perder en quién es la Carolina Escobillana como coreógrafa y como intérprete, desde otra esfera, de otra parte. Entonces, ese fue el desafío más grande que tenía y el miedo que tenía más grande. Iba a ser como una obra Carmen Mechá vista por la Carolina Escobillana, y eso era en lo que yo tenía miedo, y eso es lo que estaba todo el rato peleando. Y es imposible, al final a la larga creo que parte de toda mi vida va a ser Carmen. Entonces, ¿por qué también lo rechazo? Muchas formas de su metodología de creación son las partes que yo aprendí de ella, y eso también tengo que apoyarla. Me empecé a revelar de algo que no era necesario tanto revelarme. Si no me formó solamente como intérprete, también me formó como una creadora. Y ahí parte de los 50 años que debe estar, claro, está la Carmen entre medio y por qué no. 2020, la pandemia. Todos los proyectos con 50 años por la cresta del mundo se truncaron.
miramos la pandemia a huevo. En el día de mi cumpleaños, 25 de marzo, quedamos confinados todos y tuve que celebrar mi cumpleaños vía Zoom. No sabíamos qué hacer en el Colegio San Paul o con las funciones de 50 años, ni qué íbamos a hacer con los nuevos proyectos en general. ¿Cómo fue eso de la pandemia? Empecé a hacer clases por Zoom, aquí dices tú. Hacer clases por Zoom fue al principio, además, no sabía ni siquiera usar el Zoom, tenía que descargar el Zoom con trabajo. Y al final, al principio, las clases por Zoom era fue un después, y empecé a hacer estas famosas cápsulas con Classroom, y era muy estresante. Al principio ya se puede hacer, pero sentía que hacía una clase en el abismo, no tenía ni una recepción con los niños. Entonces, al empezar a hacer clases por Zoom, al menos tenía sus caritas que me podían ver, entonces tuve que reestructurar un trabajo a través de una pantalla y en mi casa. Y lo odiaba, lo encontraba muy fome, y después fue encontrándole un sentido de trabajo y una forma nueva de aprender otras cosas. Y poder acceder a otras cosas que a lo mejor no pensé que nunca se podía hacer o que nunca se podía lograr. Y después con clases con adultos, pero los ensayos fue imposible. Ensayar 50 años no se pudo, no se tuvo que parar por lo que era otro. Como íbamos a ensayar una obra telemáticamente, no se podía. Ahí se paró. Eso fue difícil. Y pensando que esta pandemia se termina en septiembre, pero no, al final duró 2 años. Ahí estamos en eso. El 2020 encontrarme con los niños fue muy bonito, ¿no es cierto? Como dices tú ahí, en el fondo tener esta posibilidad de al menos encontrarte ya en forma por Zoom, no sé, de verles las caras y todo, ¿no es cierto? Telemáticamente. Hacíamos obras de teatro, juegos y cajas mágicas. La energía que me entregan, la creatividad que ellos tienen, cómo imaginan y crean cosas. Me siento una más trabajando con ellos. Te entregan mucho cariño y nos reímos mucho. No tienen vergüenza como los más grandes, no tienen obstáculos para transformarse en lo que sea. Tienen libertad sin prejuicio ni cuestionamiento a lo que uno les pide. Si uno les pide que se conviertan en un plato de salchichas, lo hacen. ¿Crees que tú tienes también esa flexibilidad como intérprete de estar abierta sin resistencias a lo que te pide el coreógrafo, a convertirte en lo que ellos te pidan? Totalmente, soy materialista. Eso es la formación también, y eso también es entretenido, como un intérprete se pone a la disposición de su coreógrafo. En el fondo, sí, cuidando las proporciones, en el fondo no cediendo al maltrato, pero creo que el trabajar para un coreógrafo es estar ahí a la disposición de él, y te transforme, y te crea, y te vea, y te haga hacer cosas que a lo mejor tú no podrías visualizarlo si no te encuentras ese camino en el coreógrafo. Me encuentro muy entretenido ponerse a la disposición de ellos y transformarse, sin prejuicios, sin nada. Y la relación con los niños, esta capacidad que tienen ellos de juego, de creatividad, también influye en ti como al momento de ser más creadora en tus clases. ¿Sientes que de alguna forma te permiten tener mayor libertad para crear con ellos? Absolutamente, cuando tú trabajas con niños chiquitos como estos, tienes que ser muy creativa y muy rápida. Y tienes que ser uno más, siendo la profesora, en todo caso, que es uno lo que dirige o va encaminando. Pero si no estás con ellos, ellos lo sienten. Tú tienes que sentirte como ellos, reírte como ellos, jugar como ellos y ser uno más de ellos. No es la que observa y lleva, ay, muy bien hecho, no, eres tanto como ellos, y si no, y sin una sensibilidad para percibirte cuando no estás en ellos, y ahí que al rechazo y se limitan. La idea es que ellos exploren y se desgasten y jueguen como jugaríamos todos los días cuando éramos chicos. Eso es un gran privilegio de ser profesora con niños, porque yo sigo jugando toda la semana con los niños. Juego toda la semana, me río toda la semana, construimos toda la semana y nos transformamos en un plato de salchicha toda la semana. Y esa es una suerte que yo puedo tener a esta altura de mi vida. Y no tengo vergüenza de hacerlo, voy a hacer tan salchicha como ellos. Hasta veces me pico cuando te pierdo. No nos toca mi turno. El 2020 empezamos a entrenar.
con Paula Moraga, para no atrofiar el cuerpo. Las dos estábamos confinadas, hacíamos pilates vía telemática. Surge la idea del fondar y de incluir a Carmen Bellá en ese proyecto. Postulamos a 2 y ganamos 1, que se llama 15 pasos de investigación sobre la forma de creación de Carmen Bellá. Empezamos a dar clases online, empecé a dar clases online en la Academia Momento Continuo, con alumnas. Movimiento continuo, Academia Movimiento Continuo, ya voy a corregir eso. Empecé con 4 alumnas que nunca conocí en vivo. Era muy entretenido, me abrió la puerta la idea de que se puede tomar clase en cualquier parte. Eso era lo entretenido después que se puso con el Zoom. Tenía alumnas de Calama, otra de Santiago, tenía gente de fuera de Chile. Esto abre un gran nicho de poder hacer esas cosas así. No es tan entretenido como lo presencial, pero hay una posibilidad de hacer cosas. El 2021 ganamos el Fondar con 15 pasos de investigación sobre la forma de creación de Carmen Bellá. Pensamos en este año que iba a ser mejor que el 2020, pero fue un año virtual. Carmen Bellá estaba enseñando la estructura llamada Salamandra a Jonathan Borges. Y nos pide a Paula y a mí que ayudemos a Jonathan a limpiar la estructura. Nos reunimos los 3, Paula, Jonathan y yo, vía telemática una vez a la semana, y postulamos al Fondar y lo ganamos. El proyecto que ganó el Fondar se llama Salamandra in Memorial, lo dirige Jonathan Borges, y ella ya comenzó a trabajar en esta primera etapa. Ay, empezamos la próxima semana, ¿qué tal? El próximo mes, julio, comenzaremos a trabajar en el proyecto Salamandra in Memorial, con varias intérpretes, dentro de ellas Paula Moraga, Lucas Santana, Daniela Villanueva y otros. Estamos terminando el proyecto 15 Pasos de Investigación sobre la forma de creación de Carmen Bellá. Voy a realizar una residencia con María Soledad Clares. Tengo muchos deseos de bailar, nada de dirigir. Quiero ser intérprete este año. Quiero bailar y que me digan toda la opera. Ay, esa es tesoro. Esa es la hermosa, ¿no? Hay una parte hindú, es súper bonita, pero yo creo que sí tenía algo muy emocional con esa. Aquí estábamos al final y había algo con... creo que esta era más íntima que el primer gesto. Aquí estamos, en esta última sesión de tu recorrido de trayecto hasta el 2022. Bueno, continuaremos después, más adelante. Y la cosa más cara, ¿no? Acá está nuestra línea de tiempo de trabajo, con nuestros encuentros vía Zoom. Además, sí, este mundo Zoom también no abrió para tener esta ventana de trabajar así. Antes de la pandemia, ¿te había imaginado, Daniel, hacer esto? No, no, en lo absoluto. Son las cosas positivas que podemos rescatar del corona. Sí, además también reencontrarnos aunque sea en forma virtual. Esas son cosas que podemos estar agradeciendo de alguna manera, ver la parte positiva que tiene una parte positiva. Una pandemia, pero sí se puede, se pueden hacer, sí, se siguen ocurriendo cosas nuevas para seguir trabajando de manera no presencial. Hemos llegado al fin, Carola, de nuestra presentación. Así que agradecimientos infinitos a lo compartido, a la invitación a reflexionar, no solo en la parte artística, sino también pedagógica.
Yo creo que todas las experiencias finalmente humanas contribuyen no solamente al medio de la danza, sino que en términos generales. Así que eso. ¿Quieres agregar algo, Carola? Hoy fue súper entretenido, Daniela. Además que muchas cosas que tenía que olvidar, tengo algunos problemas de memoria, creo que fue la pandemia y todo, pero ha sido súper bonito el viaje que me hiciste hacer, de crear y reencontrarme con esto, con este, con este viaje de mi vida, ¿no? Yo creo que ya estoy Vale. llegando a la mitad de mi vida. Oh, te queda mucho todavía, así que No, pero estoy llegando a la mitad, a la media, estoy llegando a los 50, entonces también es importante cuando uno llega como empezar a mirar hacia atrás. Sé que todavía tengo mucho más por hacer, pero es interesante ver me alegro estas cositas. mucho. Vamos a seguir conectadas. Así Y ya, que te por mando un supuesto, o beso. no, si vos, traslados sigue, oye, no, yo me traslados, hay que seguir trabajando con traslados Hay que 2.0, seguir. Sí, totalmente. Y también revisarlo ustedes, el proyecto de los 15 pasos, así que ahí quedan los links para que los puedan revisar y ver los videos de ustedes. Así que te mando un beso grande y estamos en contacto, Carola. muchas gracias, un besito grande también para